Bueno, muchísimas gracias, David, por esta fabulosa conferencia, como ya ha dicho Pablo. Y vamos a continuar con la segunda ponencia de la jornada que celebramos en el día de hoy. En esta ocasión le toca el turno al profesor Salvador Gómez García, a quien agradecemos profundamente que haya aceptado nuestra invitación. Salvador Gómez es doctor en periodismo con mención internacional por la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular de periodismo desde 2018 en la Universidad de Valladolid. Su área de especialización se divide en dos grandes líneas. La primera de ellas se fundamenta en el intento de comprender cómo se han integrado las nuevas fórmulas narrativas en los medios de comunicación tradicionales, o en otros casos, cómo se han conformado como nuevos medios. Su especialización en este campo se centra en el potencial comunicativo de los juegos serios, de los serious games, y el ecosistema móvil en el ámbito político e informativo. Su segunda línea de investigación se ha centrado en la historia de los medios de comunicación, especialmente en lo que concierne a Radio Nacional de España durante el franquismo y durante la transición. Sobre estas cuestiones ha publicado dos monografías y más de 40 publicaciones en revistas indexadas. También ha realizado estancias de investigación en universidades de Inglaterra, Países Bajos, Dinamarca, Francia, Ecuador o Chile. Cabe destacar que desde su incorporación como profesor a la Universidad de Valladolid ha obtenido la máxima puntuación en el sistema de evaluación de investigación del PDI. Con este currículum tan abultado, Salvador Gómez nos va a hablar en esta jornada de uno de sus temas de especialización, que son los serious games, en el marco actual de las noticias falsas, de las fake news. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quiero dar las gracias nuevamente al profesor Salvador Gómez, que para nosotros es un placer tenerle aquí en esta primera jornada, y les dejo con su ponencia que lleva por título Aprendiendo a desinformar, alfabetización informativa a través de los juegos serios. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias por una presentación tan amable, Iciar. Siempre da cierto pudor hablen de uno y sobre todo en esos términos, así que bueno, muchas gracias. Bueno, como Iciar planteaba, el objetivo que tenía en la sesión de hoy era presentaros, bueno, pues que a lo mejor los desinformadores también requieren formación, no les estamos ofreciendo estudios a la gente que tiene que hacer noticias falsas y que tiene que hacer desinformación y a lo mejor era el momento de abrir esa necesidad, ¿no? Bueno, bromas aparte, realmente el objetivo es plantear si este ámbito de estudio que yo trabajo, que son los juegos serios, que son los news games, los videojuegos informativos, pueden desarrollar o pueden mejorar nuestra capacidad para detectar las noticias falsas. He puesto en Twitter hace media hora, una hora, un pequeño hilo, por eso ahí tenéis mi cuenta de Twitter, @salvagoga, con todas con las referencias que voy a utilizar y con los juegos que voy a mencionar, con los enlaces, por si en algún momento alguno de ellos tenéis curiosidad, pues que podáis acceder a ellos y bueno, y jugar si lo estimáis oportuno o si os apetece. Bueno, yo normalmente siempre que salgo fuera planteo quién soy yo, explico quién soy yo, pero es que ya lo ha hecho perfectamente Icía Reguero, así que creo que no necesito esta diapositiva, aunque nunca me pierdo la ocasión de poner a la Igor del jovencito Frankenstein, película que si no habéis visto deberíais parar de ver esta charla e iros a verla porque bueno, es infinitamente mejor de lo que cualquier cosa que yo pueda ofrecer. Bueno, yo he intentado plantear una serie de puntos y, claro, vais a ver que va a tardar como unos 10-15 minutos en entrar en harina, pero porque hay una serie de supuestos que quiero dejar vistos. Y el primero, y muy básico, es si podemos interpretar que los juegos digitales o que los videojuegos pueden tener cierta seriedad informativa o podemos entenderlos como un medio de comunicación, ¿no? Porque normalmente, y aunque ya es un tópico muy manido, los asociamos a una serie de comportamientos no demasiado edificantes o que digamos que su capacidad de influir es en lo negativo y jamás nos podríamos plantear que pudiera ser en lo positivo, ¿no? En ese sentido sí que se puede plantear que ha habido un cambio de tercio en los últimos años en torno a los videojuegos y yo pongo siempre el ejemplo, me gusta mucho, de un periódico, ya sé que no es un periódico cosmopolita, pero es El Faro de Murcia, que la portada del año 28 de diciembre, la portada de su número, de su ejemplar del 28 de diciembre de 2004, en la portada presenta esta noticia: el videojuego estrella esta Navidad premia el tráfico de drogas y el proxenetismo. Y en páginas interiores utilizaba un titular también muy ilustrativo que era más puntos por ser proxeneta. Bueno, no seamos duros con este periódico, que al final es un periódico murciano. Lo digo porque yo soy murciano, evidentemente, por eso puedo hablar de Murcia, el resto tenéis que callaros la boca. Pero fijaros, unos años después, y era el ejemplo al que quería llegar, otro periódico incorporaba en su portada un videojuego.
precisamente la misma saga de la que hablaba este periódico anterior, El Faro de Murcia, pero para plantearlo en unas coordenadas completamente diferentes. Para plantearlos, este número es de abril de 2008, para plantearlo como un videojuego para adultos, es decir, como una nueva forma de expresión que en cierta medida comenzar a aparecer en las portadas de los periódicos, empezaba a legitimar su potencial y su capacidad informativa. Seguramente esto no sea suficiente para muchos porque los medios mienten y exageran, pero por eso para los teóricos que necesitan una referencia más ilustrada, tenemos a McLuhan. McLuhan, en un libro muy conocido, Understanding Media, que está traducido al español como Comprender los medios de comunicación, planteaba esas dos cuestiones que yo quería traer, ¿no? Cómo los juegos sí que pueden ser interpretados como medios de comunicación. Y cómo muchas veces, y esto yo creo que se puede aplicar también a cualquier nuevo medio que vaya apareciendo, la dificultad de entenderlo o de establecer sus coordenadas plantea, bueno, pues eso, que los estudiosos de los medios, digamos, bueno, eso no es un medio, eso es cualquier otra cosa. Habiendo sentado esa premisa de que considero que los videojuegos tienen la capacidad para trasladar mensajes o para funcionar como medio de comunicación, yo quería ahora fundamentar cuál creo que es el potencial de los medios a la hora de ser entendidos o de ser tratados como medios de comunicación. Lo voy a hacer a través de un experimento, a ver si me funciona bien el y si no lo haré a través de YouTube. Vale, disculpadme un segundo, porque no sé por qué no ha cargado bien el vídeo. Os lo pongo ahora mismo. Quería ver simplemente un vídeo y ver si alguien es capaz de contarme qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en esa imagen, ¿no? A ver, ahora esta imagen no está, disculpad un segundo. Bueno, sencillamente, bueno, esto es un experimento muy, digamos, muy antiguo, pues tenéis ahí la fecha, es un experimento del año 1944. No sé por qué no está cargando YouTube en mi ordenador, será alguna manía que me ha cogido. A ver, disculpad, porque solo traía un vídeo y lo había probado antes, pero está claro que ese vídeo quiere generarme algún tipo de problema. Voy a cambiar de navegador. Vale, un segundo, disculpadme. Bueno, no me está cargando, no importa, tengo gran capacidad para la improvisación. Sencillamente, si hubiéramos visto ese vídeo que dura 1 minuto y medio, que podéis buscarlo luego en YouTube para verlo, vais a ver dos triángulos y un círculo que se van a ir moviendo por la pantalla y van a empezar a actuar como seres humanos. Van a empezar a chocar entre sí, uno va a entrar dentro del cuadrado, otro va a salir, otro va como a empujar. Otro va a empujar el triángulo pequeño fuera del cuadrado. Y cuando la gente veía este vídeo, que insisto, es un experimento del año 44, a la gente se le preguntaba, pues, qué había entendido. Y claro, la gente lo que entendía ahí era que unas figuras geométricas que se movían de forma, puede que aleatoria, estaban contándoles una historia, en la cual interpretaban que cada uno de estas formas geométricas era un personaje. Uno era un personaje, digamos, con mayor capacidad para ejercer la agresividad, otro era un personaje defensivo y otro era un personaje pasivo. Claro, ¿para qué quería plantear Heider y Simmel con este vídeo en el que vemos figuras geométricas que se mueven? La capacidad de empatizar del ser humano. Es decir, nosotros vemos figuras geométricas que se mueven, que acometen acciones, pero les vamos a empezar a dar rasgos humanos. Y lo que él trata de plantear era la capacidad que tiene el ser humano para empatizar, para, digamos, generar una comprensión de lo que está sucediendo delante de sus ojos. Claro, a mí me parece que eso, más allá de esta cuestión, más allá de esa capacidad de empatizar, aparece muy a menudo en los juegos. Es decir, ese interés que tienen los juegos porque asumamos roles fomentan mucho la capacidad de la empatía. Y eso hace que a veces determinados contextos en determinados juegos nos lo hagan percibir de una manera o de otra. Pongo un ejemplo de un tipo de juegos de mesa muy habituales hoy en día, que son los de viajeros al tren. Es decir, uno en lo que los personajes tienen que gestionar redes de ferrocarril y tienen que mover viajeros entre ciudades. Hace no mucho, una diseñadora de videojuegos hizo un juego que se llamaba así, Train, en el cual, pues sencillamente los jugadores tenían que montar estos personajillos amarillos e ir moviéndoles por la ciudad, por una serie de ciudades alemanas. Los ciudadanos o estos personajes se iban moviendo por estaciones como Jasenovac, Ordurf, Sagmiste, y no pasaba nada porque simplemente era un juego de obtener puntos llevando a gente de un destino a otro. Hasta que empezaban a aparecer, digamos, unas estaciones algo más curiosas como Auschwitz. Entonces,
los personajes, a medida de la información muy limitada y muy racionada que les estaba dando el juego, empiezan a entender que son conductores de tren que están llevando a judíos a campos de concentración. Y es curioso cómo en ese momento la dinámica del juego cambia completamente. En vez de utilizar los elementos que te da el juego para que tu tren vaya más rápido, intentas utilizar los elementos del juego para que tu tren vaya mucho más lento. Porque el concepto, digamos, del juego, su capa narrativa ha cambiado completamente. Ahora no estás obteniendo puntos por facilitar que la gente se traslade, sino que estás llevando gente a que sea internada o asesinada en un campo de concentración. Claro, esta dinámica generaba mucha polémica porque se consideraba que se tocaba un tema muy sensible a través de un juego. Pero me parece que da una idea, creo que bastante interesante, de cómo a veces el juego sencillamente cambiando una pequeña premisa narrativa, es decir, cambiamos los nombres de ciudades alemanas por el nombre de ciudades alemanas que tienen un campo de concentración para que el jugador asuma cuál es su rol. Cómo llevaba, digamos, a esa capacidad para generar una empatía en torno a esos personajes, ¿no? Esa capacidad para generar empatía aparece mucho en los videojuegos comerciales. Bueno, puede que alguien no tenga demasiado recorrido en ese campo, pero digamos que aquí dos de los juegos, The Last of Us y Final Fantasy VII, que tienen dos de las muertes que peor han hecho a sentirse a los jugadores de estos videojuegos. Muy similar a la muerte de Sherlock Holmes por Arthur Conan Doyle. Es decir, gente que se ha visto indignada, enfadada, porque los creadores del videojuego se han atrevido a matar a un personaje, ¿no? Y además hacerle responsable en este caso de su muerte. Porque los lectores de Sherlock Holmes podían culpar a Conan Doyle. Pero en este caso, el jugador, digamos, tiene una participación más o menos activo-pasiva en torno a esa cuestión, ¿no? Claro, lo que yo quiero plantear al final es que los videojuegos o los juegos digitales son unos medios increíblemente poderosos para trasladar emociones del otro. Es decir, esto es una cuestión que se trabaja mucho en comunicación, la construcción de la otredad, ¿no? De cómo unas comunidades construyen la percepción de quién es el otro, el que pertenece a otras comunidades. En ese sentido, a mí me parece que hay dos lecturas muy interesantes. Una es cómo los juegos nos llama la atención, la emoción a través del diseño, de Catherine Isbister, que es un librito que, bueno, aparte de que estar en librerías, bueno, algunas librerías, está en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, por si alguien quiere leerlo. Y luego una presentación del antiguo editor tecnológico del Financial Times, Robin Wong, sobre la narrativa emocional. Robin Wong, cuando trabajó para el Financial Times, fue responsable de una serie de juegos que tratan de trasladar esa visión de colectivos, digamos, con problemas, para explicárselas mejor a sus lectores. Y uno de los ejemplos fue The Uber Game, el juego de Uber, en el cual el jugador tenía que asumir el rol de un conductor de la franquicia Uber, ¿no? Entonces, bueno, pues trató de explicar eso a través de lo que él denominó la narrativa emocional para los lectores de periódicos. Bien, entonces, lo que tenemos ahora mismo es que si los juegos pueden ser unos medios de comunicación y los juegos tienen una capacidad, digamos, tienen un potencial superior a otros medios para trasladar determinados elementos, como por ejemplo la empatía, nos podemos encontrar con que hay un tipo de videojuegos que ha tratado de desarrollar esa línea, que son los news games, los videojuegos informativos. En cierta medida, los news games ha sido un género conflictivo porque se ha situado en un término intermedio entre periodismo y videojuegos, en el cual se ha pasado en cierta medida de que haya algunos juegos en los medios a que los juegos sean medios en sí mismos, ¿no? Esa premisa se inició o empezó a aparecer o se empezó a ver en el año 2003 cuando un diseñador uruguayo, Gonzalo Frasca, presentó el juego 12 de septiembre. El juego 12 de septiembre era un juego muy sencillo. Hoy en día con esta purga que se ha hecho de Flash en los navegadores es más difícil jugarlo, pero hay una versión ejecutable en la página web del desarrollador.exe. Pero bueno, sencillamente es una simulación, es un juego en el cual el jugador, como podéis ver en la imagen de la derecha, maneja una mirilla telescópica que evidentemente asumimos como una especie de misil y asumimos que debemos buscar, como nos decía la pantalla de la presentación, a los terroristas. Bueno, pues uno se dedica a buscar a los terroristas, que por ejemplo podéis ver que hay alguno en la pantalla, en esa imagen de la derecha, que es esta gente que lleva una metralleta y una especie de pañuelo blanco por la cabeza, y decide disparar. El juego normalmente plantea algunas dificultades, como por ejemplo, desde el momento que disparamos hasta que el misil impacta, que es lo que sucede cuando apuntamos y disparamos, el terrorista se ha movido y ha aparecido, digamos, normalmente un ciudadano normal en mitad de la acción y recibe el impacto del misil y muere. Como consecuencia, bueno, pues esto es, digamos, en las posibilidades interactivas que nos ofrecía el juego, ¿no?
Se puede disparar o no disparar, y cuando disparamos, pues pueden morir terroristas y civiles, o pueden morir civiles. Lo que sucede siempre es lo mismo. Si muere alguien, la gente que está alrededor llora. Y después de llorar, vemos una transformación en la pantalla de que ese personaje que antes era azul se ha convertido en terrorista. Claro, el juego lo que trataba de proponer, lo que trataba de explorar, era ese concepto de los... Ay, se me ha ido ahora la palabra, maldición, de los daños colaterales de una guerra, ¿no? Es decir, esa muerte de civiles que se utilizó el eufemismo, daños colaterales, trataba de explorarla para plantear, digamos, los problemas que tiene que la violencia solo engendra violencia, ¿no? Bueno, de esta manera se conformaba un nuevo género dentro del periodismo digital, que ha tenido ciertas dificultades para situarse, ¿no? Pero yo he intentado, digamos, en este gráfico plantear de dónde vienen las grandes influencias para este tipo de juegos. Por un lado, del periodismo digital, una mezcla entre lo multimedia e interactivo, y por otro lado, de toda la tradición que hay en torno a los estudios del juego, estudios del videojuego, en ese sentido, ¿no? Y así hemos visto cómo ha habido un progresivo incorporación de este tipo de contenidos en los medios de comunicación, ¿no? De algunas propuestas, vamos a decirlo, muy sencillas, muy simples, hechas por usuarios como ¿estás seguro que puedes conducir? Mel Gibson, por una noticia que hubo hace unos años en que detuvieron a Mel Gibson borracho. Y bueno, pues en este juego llamamos a un Mel Gibson que tiene que ir consiguiendo las botellas de tequila mientras esquiva a la policía y los rabinos que le lanzan estrellas judías. O, ya que es una figura todavía nació en el mundo del fútbol, o Cabeza Caliente Zidane, en el cual, bueno, pues se jugaba con esa expulsión de Zidane por el cabezazo al defensa italiano, y tenemos que llevar a un Zidane que va dando cabezazos a este jugador, evitando que el árbitro nos descubra y nos expulse. Claro, en este momento lo que nos encontramos es una primera aproximación de los juegos a los medios de comunicación, principalmente con un punto editorialista. Son casi lo que sería una viñeta, ¿no? Un political cartoon, ¿no? Joder, no me sale el nombre en español. Bueno, vamos, los dibujos que hace Forges, que hace el Roto, este tipo de cuestiones, ¿no? Es más el interés por expresar una opinión o presentar una opinión de una manera jocosa que una información en sí misma. Pero sí que es cierto que la gente que diseñaba juegos estaba reaccionando a una cuestión que era la actualidad, que era la información que ofrecían los medios de comunicación. Eso va a cambiar, en cierta manera se va a legitimar a partir de que ciertos medios de comunicación, vamos a llamarlos prestigiosos, empezaran a incorporar videojuegos en sus propias ediciones digitales. Ese fue el caso del New York Times, en la revista Wired. El New York Times, como complemento a una serie de reportajes que hacía que se llamaba Pon a prueba tu capacidad para distraerte, incorporó, bueno, pues era sencillamente los peligros de conducir mientras uno utiliza el teléfono móvil, incorporó un juego en el que se le pedía al jugador que mientras tecleaba un mensaje, tenía que tomar el camino correcto para llegar bueno, pues para no encontrarse con el camino cerrado, ¿no? Entonces, lo que se trataba de demostrar con este juego era ofrecer una experiencia en primera persona a los lectores, a los usuarios, para que vieran realmente cuál era el nivel de distracción que uno lleva al volante cuando utiliza el móvil. Esa colección de reportajes en las cuales el videojuego era un elemento más, fue premiada con el Pulitzer, es decir, Matt Ritchell, el periodista que estuvo al cargo, recibió el premio Pulitzer, y en el libro de Nicky User sobre la historia del New York Times hace referencia a cómo en Matt Ritchell hizo una mención muy concreta a aquellos que no eran periodistas, pero que habían trabajado con la información en la sala de prensa, que eran, decía, los programadores. Y explicaba cómo los videojuegos habían permitido que la colección de reportajes Driving to Distraction subiera a un nuevo nivel y que había creado una nueva experiencia para los lectores. En ese momento, claro, un tema palpitante como eran los newsgames empieza a llamar la atención porque se entiende que tienen capacidad para captar la atención de los lectores, para ofrecer un nuevo tipo de narrativas, para todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y eso va a llevar a que durante un cierto tiempo, bueno, pues empiezan a aparecer más juegos digitales desarrollados por medios de comunicación, que creo que es un elemento importante, señalar que son desarrollados por medios de comunicación como complementos informativos. ¿Por qué? Bueno, pues como dice Robin Wong del Financial Times, porque la gente, cuando tiene que jugar a uno de estos contenidos o cuando tiene que interactuar con estos contenidos, pasa mucho más tiempo en nuestro medio que si estuviera leyendo la noticia. Si el tiempo medio en una noticia puede ser 50 segundos, el tiempo medio de un usuario que está con uno de estos contenidos puede superar los 3 o los 5 minutos, lo cual desde el punto de vista de las audiencias digitales se entiende como un factor muy importante.
Yo hablo entonces de una consolidación del género y también de un cierto declive, porque es cierto que este tipo de contenidos son muy caros, son complejos. Antes hablábamos de la precarización, bueno, pues esto tampoco ayuda porque son formatos muy caros que al final tienen un nicho de producción muy concreto y muy marcado, y aunque se trata de un nicho consolidado porque todos los años aparecen este tipo de contenidos asociados a medios de comunicación relevantes, digamos que su producción dudo que jamás sea masiva. Es decir, que siempre lo que vamos a encontrar son pequeños contenidos de nicho en ese sentido. Bueno, he alargado a lo mejor una introducción, pero quería situar los puntos de partida sobre los que va a ir la intervención, ¿no? Que es, ¿pueden hacer algo este tipo de juegos para luchar contra la desinformación, para luchar contra el fenómeno de las noticias falsas, aunque sea un fenómeno, como planteaba ahí, que decían los periodistas, muy antiguo? Bueno, pues a pesar de todo, aunque sea un fenómeno antiguo, tenemos nuevas herramientas para combatirlo, para enfrentarnos a él. Claro, ya aviso que el punto de partida de esta ponencia es que sí. Claro, la primera pregunta sería por qué debemos usar los juegos digitales para combatir la desinformación. Y en segundo lugar, si podemos aprender a desinformar a través de los juegos digitales, o lo que sería más interesante, podemos aprender a detectar las noticias falsas gracias a los juegos digitales. Bien, yo en primer lugar, aunque lo he puesto en el hilo de Twitter que os comentaba, si alguien tiene, bueno, si alguien ha oído algún ladrido, es que mi perro es un espectador muy, muy entusiasta y se emociona en ocasiones. Bueno, lo que quería plantear es que si alguien tiene interés por leer más sobre este tema, hay dos investigaciones que en español, hay más en inglés, hay dos investigaciones que me parece que son interesantes en ese aspecto. Una, Vanitas Vanitatis, es mía, que es la primera, el discurso de los newsgame frente a las noticias falsas, y la otra es de dos profesores de la Universidad Miguel Hernández de Elche, también muy interesante, sobre el uso del diseño lúdico para combatir la desinformación. Evidentemente, que salgan con muy poco tiempo de diferencia estas dos investigaciones. Yo conozco a los otros investigadores y no sabíamos que cada uno estaba haciendo esto, pero que apareciesen más o menos a la par significa que hay una percepción de que se puede ofrecer algún tipo de contenido con esto, ¿no? Entonces, me parece que eso marca también una cierta relevancia. Bien, claro, aquí la cuestión está que si frente a la desinformación, puede ser más interesante? ¿Las estrategias ofensivas o las estrategias defensivas? Que creo que es un punto que tocaba David Blanco al final de su intervención, ¿no? Él hablaba de fact-checking, él hablaba de alfabetización informativa. Claro, al final o nos planteamos qué puede ser más operativo cuando queremos enfrentarnos a la desinformación. Yo normalmente cuando hablo de estrategias ofensivas o estrategias defensivas, seguramente a algún espectador le entre pánico porque estará recordando que voy a hablar de este libro, Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, un libro del siglo XIX que, bueno, pues antes algún alumno ha tenido que leer dos capítulos y todavía pues tendrá ciertas pesadillas, pero ahí se define muy bien lo que son las estrategias ofensivas y defensivas del poder frente a un invento nuevo, como en ese caso era la imprenta, ¿no? Yo en cierta medida recojo esa idea porque me gusta también unir las cosas que explico con la actualidad, para plantear que no es muy diferente a lo que nos podemos plantear respecto a la desinformación. Claro, ¿qué son las estrategias defensivas? Bueno, las estrategias defensivas es defendernos frente a la desinformación y son estrategias que hemos visto que es el fact-checking, que son las plataformas que verifican bulos, es decir, que actúan a partir de que hay procesos de desinformación en marcha o de que hay noticias falsas que se intentan incrustar en la sociedad. En ese sentido, bueno, pues yo creo que, claro, las estrategias defensivas son muy útiles porque es necesario frenar los ataques de la desinformación o de las noticias falsas, pero hay un momento en el que a lo mejor la capacidad de verificación o de fact-checking es limitada frente al flujo que nos podemos encontrar de este tipo de contenidos. Y es cuando ahí puede tener interés pasar a lo que serían las estrategias ofensivas. En cierta medida, y tengo que decirlo porque nos ha dejado a todos un poco tristes, como decía Franco Battiato, hay que buscar un centro de gravedad permanente. Y para mí ese centro de gravedad permanente es la alfabetización informacional. Es decir, podemos decirle a la gente que hay plataformas de verificación y cada vez que tenga una duda puede buscar y resolver esa duda, pero si le ofrecemos a la gente un centro de gravedad permanente, una forma de detectar las mentiras, necesitará recurrir en menor medida a ese tipo de contenido de plataformas de verificación. Y es ahí, evidentemente, hay muchas formas de alfabetización informativa, pues que puede estar en la educación clásica, en la educación convencional y no convencional, pero claro, a mí la que me interesa es plantearla en torno a los juegos. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque entiendo que los juegos digitales nos permiten entender, o una de las condiciones que tiene es que son capaces de explicar mejor los procesos.
¿Con ello qué quiero plantear? Bueno, pues que voy a plantear una serie de iniciativas que existen en torno al sentido. Vamos a tratar de ver cuál es la manera en la que han tratado de mejorar la alfabetización informativa. También como una invitación a que si alguien quiere dotarse de ciertas habilidades o entender mejor los procesos de información, se acerque a estos contenidos para conocerlos, algo que por supuesto es inviable en esta sesión, ¿no? Bueno, pues tenemos varios. Por ejemplo, el primero es The Bad News Game. Todo esto, por cierto, tenéis los enlaces en el hilo Twitter que comentaba. The Bad News Game, que es un videojuego, un juego en el que ha sido hecho por un consorcio de periodistas y de investigadores de los Países Bajos, en el cual nosotros tenemos que ser, bueno, pues somos un individuo que intenta crear noticias falsas para tener una cuenta en una red social con muchos seguidores, es decir, con mucha capacidad de influencia y mucha credibilidad. Es decir, tenemos que ser capaces de ir implementando contenidos, ahora me detendré un poco más en cada uno de estos, creando como dice ahí, un ejército leal de seguidores que además crean en las cosas que nosotros decimos. ¿Para qué? Para poder vender nuestros servicios al mejor postor. Y entonces entenderemos las estrategias que van a seguir la gente que tiene estos objetivos para llamar nuestra atención o para mantener la credibilidad en torno a los contenidos que se ofrecen. Una estrategia diferente, por ejemplo, y que sería más defensiva, también más de verificaciones, Factitious, un juego que ha tenido varias ediciones, la última, la edición pandémica con relación al COVID-19, en el cual se nos pide ver si somos capaces, es una especie de trivial, se nos pide comprobar si somos capaces de detectar si una información es falsa o no. Y se nos da, por así decirlo, una noticia, tenemos la opción de ver la fuente y tenemos que decir si es correcta o falsa, y el juego nos ofrece en ese momento la retroalimentación para decirnos por qué debíamos saber que era verdadera o por qué debíamos saber que era falsa y por qué, bueno, pues cómo lo hemos hecho, ¿no? Otro es mucho más complejo, pero también muy interesante, es Fake It to Make It, de Amanda Warner, ¿no? Este juego es mucho más complejo también, pero también muy interesante porque lo que se nos pide ya no es que seamos solo un desinformador en una red social, se nos pide que tengamos una página web, una serie de cuentas para diseminar la desinformación. ¿Cuál es nuestro objetivo? En este caso el objetivo del juego es muy claro, ganar dinero. Nosotros en la parte de arriba nos hemos puesto una marca de cuánto dinero queremos conseguir, que eso marca la dificultad del juego. En este caso yo puse $1000 para dar la entrada de un coche. En el momento en que podéis ver ahí, ya había ganado 16. No se me da muy bien todavía eso de desinformar, iré mejorando. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es ir creando contenidos y estableciendo estrategias para llamar la atención de la gente y que digamos, por así decirlo, haga muchos clics en nuestros contenidos. Otro muy interesante es eReporter. eReporter es un videojuego desarrollado por la BBC, en la cual se nos da el rol de un periodista de la BBC y se nos pide, bueno, pues que formemos parte del equipo de verificación, de la BBC. Y por último, los dos últimos juegos que he elegido, ahora comentaré detalles de cada uno de ellos, pero solo quería presentarlos, es Guerra a la Mentira de Radio Televisión Española, en el cual, bueno, pues está hecho por el Laboratorio de Innovación de Radio Televisión Española. Nos enfrentamos a tres historias. Y tenemos que ir hablando con nuestros amigos mientras decimos si compramos la información o no y dirigimos la conversación de una forma o de otra. Y por último, Hacked, que es un juego que conocía pero que no he podido localizar porque no sé si se habrá dado de baja por parte de de Al Jazeera, pero vamos, en la que también se juega ese rol de trabajo de verificación, ¿no? Bien, estos son un conjunto de juegos que me parece que tienen interés porque han sido desarrollados tanto por investigadores particulares como por consorcios de investigadores, institutos de investigación o medios de comunicación, intentando dar respuesta a un problema que se percibe en la actualidad, que es el problema de la desinformación y las noticias falsas. ¿Qué se busca en casi todos los casos? Pues ofrecer una experiencia, vamos a decirlo así, inmersiva, en la cual el jugador, de una forma o de otra, tenga que enfrentarse a esa desinformación. Principalmente 4 puntos de interés. El primero, bueno, yo los he marcado ahí porque, bueno, para dar una idea, que es el primero ser el emisor, el concepto de retórica de procesos, los mapas e indicadores de estos juegos y las rutinas periodísticas, ¿no? Que para mí son las claves con las que voy a tratar de explicar este concepto. Claro, ¿qué hago yo referencia con ser el emisor? Pues en primer lugar a una de las ideas que es más habitual en este tipo de juegos, que es la premisa tú eres. Es decir, los juegos, uno de los roles que me parece que tienen más conseguido a la hora de desarrollar digamos,
una credibilidad o desarrollar un contenido que el lector esté dispuesto o que el usuario esté dispuesto a legitimar, tiene que ver con que nosotros asumimos el rol de una persona que habitualmente o de un grupo que habitualmente no somos, ¿no? Entonces eso tiene también cierto interés. Claro, por un lado, ¿qué tenemos? Pues varias premisas de, digamos, narrativas. La primera es creadores de contenidos falsos. Es decir, claro, dice, bueno, bad news y fake it to make it te lo dicen claramente. Bad news, nada más presentarte, dice, estás aquí para el puesto de magnate de la desinformación y las noticias falsas. Y tú dices, pues claro, he venido para eso, para forrarme siendo un desinformador. Y fake it to make it también te lo plantea así. Vas a ganar dinero, bueno, de una manera, digamos, un poquito más aséptica, pero de una forma también muy nítida. Vas a ganar dinero creando sitios de noticias falsos. Claro, estos juegos lo que hacen es recoger, en cierta medida, la inercia que tuvo la desinformación o las noticias falsas durante las elecciones presidenciales que ganó el presidente Donald Trump. ¿Por qué Donald Trump se planteaba o por qué los creadores de noticias falsas desarrollaron tanto interés en Donald Trump? ¿Había un plan judío-masónico detrás de esto para desestabilizar la geopolítica terrestre? No, sencillamente los desarrolladores, bueno, por lo que plantean las investigaciones que se han hecho, los desarrolladores de noticias falsas vieron que todo lo que se sacaba sobre Trump se consumía. Igual que las televisiones norteamericanas vieron que si dejaban a Trump en antena, la gente se mantenía el aparato. Entonces lo dejaban y no hubo filtro y las noticias falsas se proliferaron por eso, porque Trump vendía o generaba interés. Entonces, bueno, pues en cierta medida se nos está trasladando también esa misma premisa. Claro, aquí hay una cuestión que me parece que podría tener interés presentarla, que es el peligro que puede tener ser un desinformador, es decir, ofrecerle a la gente la opción de ser un desinformador. No estamos, claro, nos podemos plantear, no estamos jugando con fuego. Es como jugar a un juego de pegarle, a jugar al Street Fighter. El Street Fighter es un juego en el que estamos pegándonos con otras personas. No es un peligro que un juego como el Street Fighter, digo el Street Fighter porque espero que sea lo suficientemente conocido, incentiva la violencia. Bueno, todo depende si tenemos la capacidad simbólica para entender que en el Street Fighter una pelea es una invitación a la amistad. Y sé que suena muy raro, porque yo realmente estoy compitiendo como en un partido de fútbol, con cualquier actividad o como en un juego de mesa con otra persona en una pugna de habilidad. No estoy asumiendo que quiero salir a golpear a todo el mundo, nada más jugar este tipo de juegos. Claro, pero ahora podemos decir, bueno, es que este tema es muy serio. Es como pasar de que en un juego de mover viajeros al tren están moviendo judíos a campos de concentración. Eso es muy delicado. Y es cierto. Y fijaros, Amanda Warner, la desarrolladora de Fake It to Make It, lo plantea en la página web del juego. Dice, soy consciente de que hay una diferencia entre información e inspiración. Es posible que este juego pueda inspirar a alguien a crear noticias falsas, pero estoy dispuesta a tomar el riesgo porque creo que el potencial para generar cambios positivos en los jugadores lo merece. Claro, la cuestión aquí que se plantea, que me parece que de manera muy acertada por esta desarrolladora, es que lo interesante es que la gente conozca cuáles son los mecanismos, cuáles son los procesos lógicos que siguen los desinformadores para tratar de descubrirlos. Y si en el camino, bueno, pues si alguien es como la fuerza de los Jedi, si alguien acaba en el lado oscuro, pues mala suerte, pero el objetivo sobre todo es inspirador, no es, digamos, en ningún momento se plantea como una opción deseable. Claro, entonces aquí tenemos esa primera premisa, ¿no? Ofrecerle al jugador ser creador de contenido y conocer mejor vamos a llamarlo, al enemigo. Bueno, pues de esta manera entendemos que la gente que dedica tiempo a crear noticias falsas en este contexto lúdico puede tener una mayor capacidad para detectarlas. Pero también hay otra serie de roles que se proponen, ¿no? Y que son los otros que plantea el juego. El rol de periodista o el rol de lector verificador de noticias falsas. Claro, el rol de periodista también es muy interesante, porque, por ejemplo, la BBC, en su propuesta de eReporter, que es un juego muy completo, por si alguien quiere utilizarlo también en un contexto educativo, porque la BBC ha hecho no solo el juego, cuya principal limitación es que está en inglés, y a veces es difícil trasladarlo a un alumnado, vamos a decirlo, monoglota o monolingüista, claro, el juego de eReporter tiene también toda una guía didáctica para explicar los contenidos y para trabajar con él de manera formativa. Pero claro, aquí lo que se te ofrece es, vas a ser un periodista de la BBC y tu objetivo es verificar, digamos, de la sección verificadora, y tu objetivo es asegurarte de que las noticias que publicamos son correctas. Y
además al jugador se le va a enfrentar a las presiones que recibe un periodista. Oye, que vale, que queremos que verifiques, pero que no tienes 3 días, que tienes 10 minutos. O sea, tenemos esta noticia, queremos publicarla porque hay que responder a esa demanda informativa y a esa actualidad. Pero tienes 10 minutos, arréglatelas. Bueno, pues entonces el jugador se va a dar cuenta también a veces del difícil equilibrio que manejan los medios de comunicación cuando tienen, por un lado, que informar, intentar informar en unos tiempos correctos, pero por otro lado, no dar pie a falsas noticias o a errores o a cuestiones incorrectas. Y luego los juegos que proponen esa idea de lectores verificadores también son interesantes porque, bueno, porque introducen ese aspecto de la competición, de soy yo capaz, es como jugar al trivial, ¿no? Soy yo capaz de detectar más noticias reales o más noticias falsas que mis amigos. Claro, y ahí entra mucho el tema de las redes sociales y el tema de invitar a otros jugadores a jugar. Voy a ser yo más, voy a ser capaz de detectar si todas las noticias falsas son correctas o no. Bueno, ahora después haremos una prueba, pero juega con ese elemento, digamos, bueno, son tipos de juego diferentes, que va más en esa línea de trivial o similar. Entonces, claro, para mí la primera parte, el primer aspecto que me parece que tiene interés cuando nos planteamos los juegos digitales o los newsgames, en este caso para la alfabetización mediática o informativa, tiene que ver con esa capacidad de ofrecer un rol que normalmente el usuario o la persona no tiene capacidad para acercarse a él, ¿no? Claro, el segundo aspecto es la retórica procedural, una palabra un poco rara. La retórica procedural o retórica de procesos es un concepto que desarrolla el profesor del Georgia Tech, Ian Bogost, en el año 2007, para hablar de un tipo de retórica que es la retórica a través de la acción. Él diferencia entre, dice, bueno, pues si la retórica es el arte de utilizar algún tipo de elemento para convencer al otro, y está la retórica oral, que es utilizar los elementos del discurso para convencer a otra persona, la retórica visual, audiovisual. Hay una retórica que es propia de los ordenadores o de los sistemas informáticos, que es la retórica de procesos, porque, digamos, el discurso se traslada a través de lo que la persona hace. Entonces, aquí la idea es que a través de las elecciones que yo ofrezco y las decisiones que toma el usuario, va a recibir un tipo de discurso diferente. Claro, yo he puesto aquí un ejemplo que no tiene mucho que ver, pero que es el más claro en este caso. Uno de los juegos más famosos que salió hace años era Darfur is Dying, que hablaba sobre el conflicto que había en la ciudad de Darfur y cómo pues, gran parte de la población tuvo que huir para evitar la muerte, ¿no? Y en este juego se nos pedía que nosotros lleváramos a un refugiado para conseguir agua para el campamento de refugiados. Lo que se te dice es, bueno, pues vas a tener que atravesar 2 kilómetros de desierto hasta llegar a la fuente y luego vas a tener que volver con una garrafa de 5 litros de agua llena hasta el campamento para que la gente tenga acceso a agua potable. Y ahora elige quién lo hace. Claro, esta idea de la elección injusta es porque si vemos las opciones, pues un varón de 30 años, una mujer de 26 y niños y niñas entre 14 y 10. Parece claro que el jugador dirá, bueno, pues lo normal es que sean los adultos. Y debido además a la premisa física de atravesar el desierto con peso, pues lo normal es que de una manera pragmática elijamos a Ramán, un varón de 30 años. El juego lo primero que va a hacer es no permitirnos hacer esa elección cuando nosotros la hagamos. Una decisión que es lógica y que el juego anticipa, pero que al hacerlo nos va a decir, no, Ramán es un varón y si es visto en mitad del desierto por la milicia Janjaweed o por el ejército, lo más probable es que le disparen y muera. Por lo tanto, no puedes elegirlo porque no va a tener éxito. Tienes que elegir a otra persona. Y ya el juego nos coloca en una dirección completamente injusta y completamente terrible, que es elegir o a esta mujer de 26 años o, si fallece, porque pueden morir en el transcurso, tener que elegir a un niño de entre 14 y 10 años para que vaya a buscar agua. Claro, esas elecciones injustas lo que buscan sobre todo es sacudir un poco la conciencia, desarrollar esa empatía de entender que lo que sucedía en Darfur era una tragedia. Algo que a lo mejor se entiende que un público puede estar insensibilizado debido al exceso de información, pero que a través del juego y a través de la acción del propio jugador, pues puede llegar de una manera más clara. Y ahí es donde entra esa idea de la retórica de procesos, ¿no? Porque el jugador es el que sufre o el que siente a través de sus propias elecciones lo que está haciendo. Claro, dentro de esas elecciones injustas también están las elecciones morales que se ven en algunos juegos. Ahora pasaré de todas maneras a elecciones más concretas dentro de este campo, pero quería ver esta. Fijaros, en un juego que yo analicé para hablar sobre los discursos del odio, de Syrian Journey, que lo hizo la BBC, en un momento del juego se nos plantea una disyuntiva. Nosotros somos una familia de refugiados sirios, podemos atravesar un río en una barca inflable, la barca empieza a hundirse y tenemos dos opciones.
vemos que una madre y su hija tienen problemas para nadar y para llegar a la orilla, a la orilla donde hemos partido, puedes saltar de la barca y tratar de ayudarles para que no se ahoguen, o puedes aprovechar la conmoción porque está llegando la policía, porque van a intentar ayudar a la gente que tiene más problemas, puedes aprovechar esa conmoción para huir y pasar la frontera. Claro, muchos de los que estamos aquí, en la seguridad de nuestros hogares, elegiríamos la opción moralmente aceptable: rescatar, ayudar a aquel que tiene problemas. El problema es que si hacemos eso, el juego nos va a decir que hemos sido capturados y que acabamos en un campo de concentración. Ay, perdón, un campo de concentración, no, perdón, en un campo de refugiados. En un campo de refugiados. En cambio, si aprovechamos la convención para huir, vamos a llegar a Manchester, vamos a conseguir asilo y vamos a tener, vamos a decirlo, un final feliz para nosotros, pero infeliz completamente para la gente a la que hemos dejado atrás. Claro, lo que el juego te propone en este sentido también es, quiero decir, es la retórica de procesos. Vale, tienes que tomar una decisión difícil desde el punto de vista moral, pero las decisiones que toman los refugiados no son fáciles nunca para ellos. Entonces tú puedes decir, oye, es que este juego es injusto porque vaya dos decisiones que me pone. O ayudo y me condeno, o condeno a esta pobre, a esta madre y a su hija, pero me salvo. Bueno, pues es que son posiblemente parte de un conjunto de decisiones que la gente tiene que tomar a lo largo, en estas situaciones, digamos, de crisis. Decisiones que no tienen final feliz, las interpretes como las interpretes. Claro, eso en estos juegos también se plantea de esta forma. Fijaros, antes veíamos en eReporter, hay un momento en que nos enteramos de que hay una empresa que ha cerrado. Bueno, perdón, una empresa que ha comprado a otra empresa. Entonces, el juego nos presenta dos opciones. Ponemos ya el titular sobre la noticia. Nosotros estamos hablando en ese momento por WhatsApp con la editora jefe, con uno de nuestros compañeros, y tenemos que tomar nosotros la decisión. ¿Publicamos la noticia o intentamos contactar primero con la empresa para verificarla? Claro, aquí hay una cuestión. La decisión que nosotros tomemos no es fácil, porque si elegimos publicar primero la noticia, nos vamos a enterar, bueno, pues de que había una cuestión que no era del todo correcta. Es decir, hemos informado de manera incorrecta, siendo periodistas, por las prisas de publicar las primeras noticias. Si elegimos verificarla, tendremos un mensaje de Nicky, nuestra editora jefe, diciéndonos, bueno, no hemos sido los primeros en publicar la historia, pero ha merecido la pena esperar el correo de Chatap, que es la empresa, porque tenemos el primer comentario oficial. Buen trabajo. Claro, el juego además, como tiene una serie de puntuaciones para marcar nuestra actividad, pues va marcando nuestra capacidad para ser precisos, para generar noticias con impacto y nuestra propia velocidad, nuestra propia capacidad para responder de manera rápida a la actualidad informativa. Cada una decisión que tomemos va a tener esas repercusiones, ¿no? Claro, esto es una manera visual de explicarle al jugador, oye, pues es que no se puede ser el periodista perfecto. El periodista perfecto que es preciso, que hace buenas informaciones, que verifica todo lo que escribe y que además lo hace el primero respecto al resto de medios, seguramente seas incapaz de hacerlo. Vas a tener que elegir qué es aquello que quieres sacrificar. Y que, porque muchas veces es el dilema al que se enfrentan los periodistas en su actividad profesional habitual, ¿no? Entonces, estos juegos, claro, por un lado, nos permiten entender mejor cómo funciona la información, pero también desde el punto de vista de las audiencias, permite entender mejor cuál es el trabajo que hacen los periodistas como intermediarios entre la información en bruto y la información que los lectores reciben, ¿no? Y luego también, claro, hay falsas decisiones. Hay decisiones falsas que no importa lo que tú decidas, va a pasar lo que tenga que pasar. Entonces, por ejemplo, cuando jugamos a Bad News, a The Bad News Game, hay un momento que el juego te plantea, bueno, posiblemente estarás frustrado, ¿no? Vamos a empezar poniendo un tweet criticando a alguien. Y uno puede decir, oye, bueno, yo quiero, sí, voy a postear un tweet de frustración para meterme con alguien, que es algo que nunca sucede en Twitter, por eso esto casi es una obra de ficción, nadie se queja nunca de nada en Twitter. Voy a poner ese post o no lo voy a hacer. No quiero quejarme de forma gratuita de alguien que no se merece mis críticas. Claro, fijaros, si tomamos la decisión de no estoy seguro, te voy a decir, no te preocupes, es completamente seguro. Nada de lo que hagas en este juego afecta al mundo real. Vale, pues entonces pusteo. Claro, el juego te ha obligado, te está planteando que él tiene una premisa, que es que tú comprendas la desinformación. Y que el juego te quiere ofrecer libertad para que tomes decisiones y que tú te sientas, digamos, dueño de lo que sucede o de las acciones que tomas. Pero no tanto, porque el juego no quiere olvidar nunca que tiene una premisa informativa. Y por eso estos juegos
los llamamos juegos serios, porque los juegos serios frente a otro tipo de juegos tienen una premisa que no pueden olvidar, y es que el juego serio se hace para informar, para persuadir o para ofrecer algún tipo de contenido, no para entretener. Entonces, un juego normal, su premisa fundamental es entretener, y el juego serio, su premisa fundamental es informar o entrenar en algún concepto. Eso no significa que un juego serio no tenga que ser entretenido. Significa que el objetivo del juego serio final no es ser entretenido, que utiliza la diversión como vía para conseguir su objetivo final. Entonces, bueno, pues ahí vemos cómo a veces nos enfrentamos a falsas decisiones también para conseguir el objetivo informativo que teníamos, ¿no? Claro, todo esto, todo este tipo de, este conjunto de decisiones que yo estoy planteando aquí, forman parte de las decisiones que tiene que enfrentarse el jugador y que forman parte de que a través de los procesos o de las acciones que elige, va a interpretar de una manera o de otra lo que es la desinformación. Disculpadme un segundo. Disculpa. Álvaro, te iba a Bueno, comentar sí. que te quedan unos minutitos para que haya tiempo también para las preguntas. Discúlpame, sí, no, me quedan 5 diapositivas, o sea que creo que tengo marcado el tiempo. Muchas gracias, Iciar, por avisarme. Vale, bueno, entonces sencillamente, bueno, pues era ese concepto, ¿no? De cómo, si McLuhan decía que el medio es el mensaje, claro, en el caso del medio de los videojuegos, las acciones son el mensaje. Es decir, lo que se le propone al jugador hacer forma parte del mensaje que el jugador recibe, ¿no? La tercera idea que quería marcar son los mapas indicadores del juego. ¿Qué significa esto? Pues que el juego muchas veces tiene un mecanismo, una forma de funcionamiento interna que, bueno, pues que determinan, digamos, el discurso que recibimos. Claro, por un lado, si nosotros jugamos a Factitious, claro, las reglas que son invisibles para nosotros y cómo se establecen las puntuaciones, están marcando aquello que al juego le interesa. Fijaros, yo saqué la lista de puntuaciones y lo veía así, pues respuestas correctas, incorrectas, lógico, pero fijaros, se nos pide velocidad, pero también se nos pide que para obtener la máxima puntuación, que hagamos las dos, digamos, dos aspectos fundamentales, que es verificar la fuente de la noticia y leer el texto del artículo para obtener la máxima puntuación. Yo preguntaré en el chat si alguien se anima, son 5 preguntas, a decir VF para decidiendo si son verdaderas o falsas estas noticias que tenemos aquí, que son las preguntas del nivel avanzado de Factitious. No lo quiero demorar mucho por cuestiones de tiempo, pero vamos, estoy ya cerrando, o sea que no hay problema. ¿Existe una conexión entre el coronavirus y el 5G? Pues habrá que decir si es verdadero o falso. La mujer, claro, y esto es una noticia publicada, quiero decir también, ahora explicaré ese aspecto. La mujer acusada de toser a trabajadores de una tienda de comida ha sido detenida e imputada por amenaza terrorista. Información impactante sobre el coronavirus en China. Pudo ser creado en los Estados Unidos. Primeras bajas oficiales de personal corporativo por el coronavirus. Y por último, iniciativa conmovedora de un escritor para ayudar a personas afectadas económicamente por el coronavirus. Claro, aquí cada uno puede tener su percepción de cuál es. Claro, si jugáramos al juego, tendríamos la ocasión de verificar esas cuestiones. No sé, yo a lo mejor pues consideréis que la primera pregunta es correcta. Bueno, pues hola Miguel Bosé, gracias por asistir a esta charla. Bueno, pues no, la noticia es falsa, la segunda noticia es verdadera, la tercera noticia es falsa, la cuarta y la quinta son verdaderas. Es decir, cuando digo verdaderas, me refiero a que han sido publicadas y verificadas por medios de comunicación. Las otras dos son noticias falsas, pero han sido o han aparecido en las redes publicadas como noticias. Lo que pasa es que por medios de escasa o nula credibilidad. Pero claro, esas elecciones también forman parte de lo que el lector asume, ¿no? Y bueno, y ese aspecto que yo os decía, fijaros, de cómo en el juego de eReporter uno tiene que asumir ese papel de verificar, pero por un lado juega en contra del tiempo porque tiene que llegar al boletín de las 9 y tiene que ser preciso, generar viralidad o interés y rápido en la manera de verificar las noticias. Y por último, y cerrando, pues la idea de las rutinas periodísticas, es decir, todo esto que ofrecen estos juegos son falsas, no son falsas noticias inventadas, que suena como oxímoron, ¿no? Son falsas noticias reales, es decir, falsas noticias que se han publicado como falsas noticias. Yo en ese aspecto siempre, claro, lo que hacen estos juegos lo planteo dentro de la lógica de un reportaje que se publicó hace unos años, que era Is Yusuf Mail a Slave?
que no sé si conocéis este reportaje del New York Times de Michael Finkel, sobre el que New York Times se disculpó, porque en este caso Michael Finkel lo que hizo fue coger las historias de 5 personas y convertirlas en una única persona. Nada de lo que contaba era rigurosamente falso, pero contado como conjunto de una única persona era falso, ¿no? Algo parecido sucede con esto, ¿no? Es decir, muchas veces la fórmula de los videojuegos, al tener estas premisas creativas, juega en una línea muy delicada entre entre lo éticamente correcto, lo éticamente, vamos a decirlo, impreciso, ¿no? Y bueno, y con eso yo cerraría para respetar los tiempos. Y, muchas gracias. No hace falta que aplaudáis tanto. Bueno, sencillamente si hay alguna pregunta, hay alguna cuestión, estoy encantado. Sé que he tocado el tema de una manera a lo mejor muy superficial o muy por encima, pero me parecía que era más una invitación que otra cuestión. Bueno, Salva, pues muchísimas gracias por tu intervención, sobre todo porque, bueno, siempre se aprende un montón sobre videojuegos, en este caso vinculados con las noticias falsas, con la desinformación. Y bueno, sí que yo creo que activas ese gusanillo para interesarnos por los videojuegos también en el ámbito educativo y en el ámbito de la alfabetización. Antes de pasar a las preguntas que ahora queremos, que estáis poniendo por el chat, yo tenía una duda acerca de la edad en la que los usuarios pueden comenzar a utilizar estos videojuegos. Es decir, antes hablábamos en la conferencia de David sobre que había que comenzar a alfabetizar desde la escuela, desde edades tempranas. Entonces, mi pregunta es si se pueden usar los videojuegos también en este ámbito. Sí, bueno, la verdad es que en ese sentido, a ver, claro, si es desde el punto de vista de la desinformación, tengo que acotar más, pero hay muchas empresas que desarrollan videojuegos casi para todas las edades. Yo, por ejemplo, ya que estoy en estas cosas, pues para mis sobrinas utilizo unos videojuegos de Dragon Box para aprender álgebra y matemáticas, muy enfocados a niños pequeños, porque plantean unas abstracciones que les hacen mucho más difícil posteriormente comprenderlas. Claro, cuando hablamos ya del tema de la desinformación, claro, aquí yo creo que la edad hay que subirla, porque en qué momento, vamos a decirlo así, un niño, niña o o un preadolescente empieza a tener interés por la información. Yo creo que los juegos que se presentan aquí, digamos, el que tiene una franja de edad más reducida, creo que es el de eReporter, porque además, al ser también un proyecto que la propia BBC lo plantea desde el punto de vista educativo, está ya pensado yo creo que para instituto, lo que podemos denominar el instituto. Es decir, para empezar en 12, 14 años, yo creo que sería, sobre todo porque, bueno, no hemos podido verlo con mucha intensidad, pero es muy visual. Es decir, o sea, no hay que leer grandes textos. O sea, si tu editor jefe te tiene que hablar, hay una actriz que ha grabado vídeos simulando ser tu editora jefe en la que te habla y que te dice cosas como, bueno, bienvenido a la redacción, hay un cajón, el segundo cajón de tal, no toquen mis galletas. Bueno, que mete muchas cosas para, digamos, aliviar el tono, ¿no? Entonces yo creo que a veces empieza eso, pues pensando en instituto, y luego sí que es cierto que el tono empieza a subir. O sea, el tono en el sentido de si es conveniente o no que un adolescente lo utilice. Por ejemplo, Guerra a la Mentira, que es el de Radio Televisión Española, está pensado yo creo que ya para alumnos de 16, 18 años o adultos. ¿Por qué? Porque introduce vídeos de historias reales que además lo avisa el juego al principio, ¿no? Que pueden herir la sensibilidad de la gente. Dice, pueden herir tu sensibilidad como cualquier imagen de cualquier informativo. Es decir, una persona que juega este juego debería estar preparada para ver un informativo sin alarmarse, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se manejan diferentes roles. Yo creo que ahora mismo me siento más cómodo, pero también por una cuestión de madurez intelectual, dirigiendo estos contenidos a alumnos universitarios. Pero creo que algunas edades preuniversitarias, insisto, 16, 18, que los de 14 y 16 los tengo muy poco trabajados. Entonces, no termino de saber ahora mismo su madurez o su interés para ese tipo de contenidos. Pero yo creo que a partir de 16 son perfectamente legítimos. Perfecto. Vamos con las preguntas que aparecen en el chat. Vivian Torres, en primer lugar, te pregunta a Salvador si conoces otros proyectos de News Games en lengua castellana enfocados a combatir la desinformación. Es decir, porque parece que todo lo que nos has presentado es en lengua inglesa. Sí. Pues a ver, yo es que creo ahora mismo que quitando Guerra a la Mentira del Laboratorio de Innovación de Radio Televisión Española y The Bad News Game, que me parece que aunque lo he puesto en inglés, está traducido a muchos idiomas, no solo está en inglés.
Creo que el resto no lo están. Y ahora mismo, a ver, yo estaría encantado si alguien conoce y me los comenta por Twitter, estaría encantado de conocerlos, pero no me suenan ahora mismo. Es decir, sí que recuerdo haber visto un proyecto de un instituto en esta dirección, a ver, pero era un proyecto muy modesto y tampoco me pareció que tenía que no era el tipo de ejemplos que yo quería traer. Pero no conozco muchos más. Si alguien los conoce, estoy encantado de que los comparta y eso, pero no, en castellano no conozco más ejemplos. Vale, él es Laura Pérez Santos. Bueno, agradece la charla Ujú. que nos has proporcionado, dice que es muy interesante y pregunta si crees que la dinámica con los juegos se podría aplicar a las aulas en la carrera de periodismo para tratar y concienciar sobre la desinformación. Sí, pues muchas gracias, Laura. A ver, yo sí, vamos, sí, porque precisamente en un proyecto de innovación docente hermano de este, por así decirlo, que es el que yo coordino con la profesora Raquel Quevedo, intentamos gestionar eso, ¿no? El uso de juegos serios para desarrollar soft skills. Nosotros empezamos el año pasado con una serie de juegos para, digamos, ampliar el conocimiento, con juegos históricos, con juegos así, pero en una serie de ensayo y error nos fuimos dando cuenta de que lo más interesante a lo mejor era enfocarlo más a este tipo de juegos, primero por el interés que generaban, vimos que generaban más interés, y en segundo lugar porque parecían más propios en este caso de la carrera de la carrera de periodismo. Pero sí, yo creo que bueno, que se puede, vamos, que se puede aplicar en las aulas y además es que la gente que los hace, por ejemplo el de Bad News Games, está hecho por investigadores y por profesores, es decir, que ya en su propia labor de fabricación del juego están pensando en esa aplicación. O sea que sí, yo creo que es parte del objetivo de utilizar juegos para, bueno, pues para endulzar un poco algunos contenidos que si no en ocasiones se vuelven demasiado abstractos. Yo creo que podemos hablar mucho de información, pero a lo mejor colocar a una persona, y sé que ahora entrará en línea con lo que ha planteado la profesora Virginia Martín Jiménez, poner a una persona a ser un desinformador le permite en cierta manera aplicar parte de los contenidos adquiridos, ¿no? No es solo, esto es, y con esto termino, ¿no? Esto es como, a ver, yo me lo planteo muchas veces como cuando se utiliza el cine para explicar historia. Claro, tú puedes poner Reds de Warren Beatty y decir, muy bien, habéis visto Reds, queridos alumnos, ya tenéis claro lo que es el comunismo, no tengo que explicar nada más. Pues hombre, no, eso es un mal uso del audiovisual. El audiovisual, desde mi punto de vista, tiene que venir siempre acompañado, pues eso, de la interpretación de la persona que lo propone, de una ayuda para entender cuáles son los puntos importantes en los que tiene que fijarse la persona que ve el audiovisual y posiblemente una cierta contextualización. El audiovisual lo que te permite es hacerlo menos áspero, menos abstracto, menos amargo, pero si no va acompañado de un trabajo importante para explicar el sentido de la experiencia se difumina completamente. Y eso es para mí siempre uno de los peligros que tiene el audiovisual, el juego en el aula, que no, el juego no va a resolver el trabajo, tendría que ser muy bueno. El juego necesita una dirección para que la gente sepa cómo tiene que interpretarlo. Perfecto. Y ya la última pregunta que tenemos en el chat antes de comenzar el descanso es de la profesora Virginia Martín de la Universidad de Valladolid, que será la próxima ponente de esta jornada. Comenta que, bueno, que has hablado de varios juegos que enseñan cómo difundir fake news, lograr el poder en redes, ganar dinero con ello. Se pregunta si esta formación mediática que quieren transmitir estos juegos no puede volverse en contra, ya que dice que lo que ha reflexionado le hace recordar la película de la ola. Bueno, claro, esto es, sí, bueno, claro, la pregunta es muy lógica, muy pertinente y muy precisa. Bueno, yo creo que es el riesgo siempre que corremos cuando, a ver cómo lo planteo, cuando asumimos o sea, cuando queremos utilizar un contenido que nos parece que es sugestivo para mejorar la formación. Claro, pues tú dices, hombre, pues sí, lo mismo que decía la diseñadora de Fake It to Make It, Amanda Warner, dice, oye, hay gente que puede percibir que se hace dinero generando fake news, por supuesto, pero, jolín, es que no me gustaría utilizar un ejemplo conflictivo, pero casi que tengo que ir a ese. Es como la polémica que tenemos actualmente con las vacunas. Es decir, me gustaría intentar interpretarlo así. Por supuesto, puede haber una persona, y ya me extrañaría que solo fuera a través del juego, que viese un filón y hiciese más daño que bien a través de estas enseñanzas o a través de esta influencia o este potencial sugestivo que le ha ofrecido el juego. Por supuesto, como sucede en la película de la ola, que
el alumnado de repente, un alumnado con inseguridades, que no termina de encontrar su sitio en la sociedad, percibe que ese colectivo que genera el profesor en torno a suyo le dota de esa seguridad. Por supuesto existe ese riesgo, pero creo que la capacidad de detección, la capacidad de adelantarte a lo que son las fake news o la alfabetización que te ofrece es muy superior. En cierta medida es como aprender a leer. Claro, uno puede aprender a leer y puede leer el Mein Kampf. Pues terrible, pero uno puede aprender a leer y puede leer otras muchas cosas que le permitan entender mejor el mundo en el que vive. Yo creo que es, claro, es el miedo que tenemos porque el videojuego es un elemento muy novedoso y todavía no sé si la palabra es que no lo hemos domesticado, no sabemos si somos capaces de manejarlo. Entonces, claro, el problema de ofrecer un contenido que tú no has sabido preparar correctamente es la mala interpretación. Es como decirles, chicos, vamos a jugar a hacer desinformación y con eso ya no os explico nada más. Bueno, pues aquí hay mucho peligro de mala interpretación. Ahí viene el papel del rol del profesor que, bueno, que cuando entra con un tema nuevo, pues dice, oye, pues gran éxito o gran fracaso, pero forma parte de eso. A ver, yo, bueno, y entiendo perfectamente que la pregunta ahora iba más en la reflexión, más que en torno al miedo, mm, pero bueno, creo que como hablamos otras veces, hemos venido a jugar, hemos venido a jugar y a mí me parece, insisto, que el potencial que tienen para ese discurso en positivo es muy superior al miedo que podamos tener de que se malinterprete. Perfecto. Pues bueno, Marta Montagut, no sé si puedes ver el chat, Salva, Sí, habla de perfectamente. juegos de geolocalización, de verificación en inglés. Y bueno, para las personas que estéis interesadas en la materia podéis consultarlos y bueno, también te dice que has hecho una charla muy interesante. Y sí, Bueno, no sé solo si quieres. agradecerle a Marta Montagut el comentario porque reconozco que el News Literacy Project la verdad es que no lo conocía. Y bueno, pues me he apuntado me he apuntado el párrafo y luego le echaré un vistazo. Así que muchas gracias, Marta. Muchas gracias también a ti, Salvador, por esta ponencia. Ahora vamos a hacer un descanso hasta las 11:30, cuando comenzará la ponencia de la profesora Virginia Martín Jiménez. Y a continuación, después de la ponencia de la profesora Martín, realizaremos una charla abierta con la periodista Soledad Gallego Díaz, donde todos y todas podremos participar. Así que bueno, a las 11:30 retomamos la jornada. Muchas gracias a todos.